la trayectoria de esfuerzos. Entonces vemos aquí que sigma en función de epsilon y decimos este de acá es comportamiento elástico frágil. Vemos al lado un otro material, sigma epsilon, y decimos este es comportamiento dúctil. Luego este completamente plástico, el de inelástico y este último cedencia dúctil. Que podemos ver que el esfuerzo en función de la deformación puede tener diferentes formas o en otras palabras diferente trayectoria dependiendo cierta situación. Entonces a eso se refiere la trayectoria de esfuerzos. Nosotros ya conocemos la del suelo y el esfuerzo que graficamos es tau en función de epsilon y el suelo es denso, estamos hablando de que tiene un pico y llega a un valor crítico. Luego, si el mismo suelo es suelto, tiene otra trayectoria de esfuerzos. Al dibujar el esfuerzo de corte en función de la deformación, le va a dar esa otra. Bien, como esa es la idea, entonces nosotros decimos la trayectoria de esfuerzos es diferente y entendemos qué es. Y ahora nos queremos concentrar en una trayectoria de esfuerzos asociada con un triaxial. Si es un triaxial, tenemos un cilindro donde actúa un esfuerzo en 1, un esfuerzo en 3, donde hay una consolidación y aplicamos un sigma 3 alrededor de todo, se genera una presión de poros y luego se disipa, y donde luego hay una compresión, donde puede generarse presión de poros o no, y hay un esfuerzo desviado, consolidación y compresión. Y queremos nosotros ver lo que sucede durante todo este proceso en función del esfuerzo en 1 total y del 1 efectivo, del 3 total y del 3 efectivo. Y decimos primera etapa, la de consolidación. Durante la etapa de consolidación, nosotros claramente escribimos y decimos hay un delta sigma 3 claramente definido que es mayor que 0, consolidación. Y hay un delta sigma 1 que es igual al delta sigma 3, entendemos, esa es la idea de la consolidación. Y además hay un delta U que se genera en primera instancia, abrimos la válvula y se quita. Entonces en ese sentido queremos ver en esa consolidación qué es lo que pasa en estos ejes sigma 1 y sigma 3. Y primero solo pienso en los esfuerzos totales. Y digo, si voy a ver los esfuerzos totales, voy a pensar en sigma 3 y sigma 1 y digo, aquí sigma 3 se da claramente, entonces pasa de un valor 0 hasta un valor sigma 3 cualquiera. Y sigma 1 es idéntico, entonces idéntico hasta ahí pasa de 0 hasta un valor de sigma 1. Y he incrementado al mismo tiempo ambos, eso quiere decir que sigo una trayectoria a 45 grados porque ambos son iguales o una relación isotrópica y llego ahí que es el fin de la consolidación. Trayectoria de esfuerzos totales. Y eso es lo que quería, ¿verdad? Arriba dice título, trayectoria de esfuerzos. Muy bien. Luego veo los esfuerzos efectivos y digo, se mantienen esos esfuerzos totales, ¿sí? Hago que la presión de poros se disipe, por lo tanto el esfuerzo efectivo se vuelve el mismo esfuerzo total. Entonces si hablo de esfuerzos efectivos, llego hasta el mismo valor de sigma 3 y este ya es en total, sigma 3', y este además es el sigma 1 en efectivo, sigma 1 efectivo. He seguido qué trayectoria en la consolidación, los esfuerzos efectivos siguen esa misma trayectoria hasta ese, me queda muy claro. Y luego viene la compresión. He llegado a la consolidación y viene la compresión y durante la compresión entiendo que hay un delta sigma 3 igual a 0, no cambia el esfuerzo total lateral durante la compresión, más bien hay un delta sigma 1 igual al delta sigma D, al esfuerzo desviador que coloque, mayor que 0 durante la compresión. Y hay dos posibilidades, en una posibilidad A, el delta U que se genere en esta presión sea 0, es decir, es una compresión drenada, y hay una posibilidad B, que el delta U que se genere sea mayor que 0, es decir, una compresión no drenada. Entonces con eso entendido, digo qué va a pasar con la trayectoria de esfuerzos totales. Entonces miro acá y digo, en cuanto a esfuerzos totales, entiendo que el sigma 3 se va a mantener, sube, no sube, se mantiene, y el sigma 1 sube, ¿no? Es lo que entiendo que sucede, por lo tanto, me es fácil visualizar que la trayectoria de esfuerzos totales sea esa hasta ahí. Y el sigma 3 se mantiene, el sigma 1 aumenta. Compresión drenada. ¿Y qué va a suceder en cuanto al esfuerzo efectivo? Como delta U es 0, no hay cambio en la presión de poro, el esfuerzo efectivo va a subir en la misma dirección, va a ir por ahí, hasta que llega a la falla. Y ese valor va a ser el sigma 1' en la falla. Y el sigma 3, que también va a ser el sigma total, va a llegar a la falla. Y esa es la trayectoria de esfuerzos que sigue un triaxial CD en los planos sigma 1 y sigma 3. Cuando aplico la consideración otra, el delta U, digo, bueno, va a suceder exactamente lo mismo en esfuerzos totales. El sigma 3 se mantiene y el sigma 1 aumenta. Pero como hay un delta U que se genera, el sigma 3 empieza a disminuir el efectivo, porque se le va restando una presión de poros que aumenta a un valor sigma 3 constante, menos la presión de poros que aumenta, disminuye, y obviamente el sigma 1' aumenta, porque estoy cargando un delta sigma D. Entonces, que disminuye y aumenta representa que el esfuerzo efectivo, que también lo ponemos en verde, en un triaxial CU, sigue esa trayectoria hasta que llega a la falla. Ahí está. Entonces, en la falla yo puedo ver claramente que sigue una otra trayectoria diferente a la del triaxial CD. El triaxial CU sigue esa trayectoria efectiva. Y obviamente es en este punto que hay un total y un efectivo en la falla, y la diferencia entre total y efectivo es la presión de poros en la falla. Esa que han estado calculando en uno y otro caso, aquí se da ahí en esa trayectoria. Y esa es la trayectoria de esfuerzos en un plano que es sigma 3, sigma 1, tanto en total como en efectivo. Es solo el concepto, ¿no? No hemos puesto valores, pero podríamos poner cualquier valor. Ahora dibujemos otra vez esto que es el esfuerzo de corte en función de lo que es el esfuerzo total y el esfuerzo efectivo, también en un triaxial. Y una vez más,
pensemos en la consolidación. Otra vez, la consolidación involucra esto de acá, que si aumentamos un esfuerzo en 3, que es igual al 1, y que después disipamos la presión de poro. Entonces, tau no cambia, tau sigue siendo 0, nada de esfuerzo de corte sobre nuestra muestra, y aumenta el sigma 3 y el sigma 1 que son iguales. Entonces, si hablamos de esfuerzos totales, estamos hablando de que vamos de este punto de tau 0, sigma 0, en la consolidación llegamos a este valor, en esfuerzos totales de sigma 3, y que es igual al sigma 1, ¿no? Y luego vamos con el esfuerzo efectivo, y el esfuerzo efectivo se disipa la presión de poros, entonces sigue la misma trayectoria hasta ese mismo valor, y ese punto es también sigma 3. Y es un punto porque es igual a sigma 1'. El círculo se vuelve un punto. Y ahí se ha dado la consolidación en este plano tau, sigma y sigma'. Y ahora viene la compresión. Igual que antes, viene la compresión. Le agregamos un esfuerzo desviador que hace que delta sigma 1 cambie, pero no cambiamos la presión lateral total. Y dos casos, este de compresión drenada y este de compresión no drenada. Entonces, el sigma 1 es el que va aumentando. Entonces decimos en esfuerzos totales, llega un momento en que el sigma 1 está ahí, luego aquí, y en algún momento ahí, y ese es el sigma 1 total, y vemos que ha tocado la envolvente de falla, entonces además ese es el sigma 1 en la falla. Queda muy claro. Y hay varios círculos que están ya dibujados ahí. Y decimos, en la trayectoria de esfuerzos, en el plano tau sigma, son círculos que van aumentando de esa manera, trayectoria de esfuerzos total, ¿verdad que sí? Y eso representa a esta idea de estar ya en la compresión y que estamos pensando en que aumentando el delta sigma 1, manteniéndose el delta sigma 3. Y ahora vemos la idea de efectivos. No hay cambio en la presión de poros, por lo tanto el total, decimos, es igual al efectivo. Consecuencia, sucede exactamente lo mismo en estos otros colores y voy yo llegando en valores efectivos a esos mismos, con los mismos círculos, y por supuesto el valor final resulta ser sigma 1 en la falla efectiva. Y ahí está un círculo y ese círculo toca la misma envolvente. En realidad el azul no debería de pensar en que toca la envolvente efectiva, sino era una total. Queda clara cuál es la trayectoria de esfuerzos. Esos círculos dibujados son la trayectoria de esfuerzos durante la compresión en un triaxial CD. No me olviden, en este caso estoy en el triaxial CD porque el delta U en la compresión es 0. Y ahora simplemente uno dice, voy a dibujar para cada círculo los puntos superiores. En cuanto a esfuerzos totales, los puntos superiores son esos de ahí, y este último punto es la falla. Y en cuanto a esfuerzos efectivos, son los mismos. Entonces, en cuanto a esfuerzos totales, yo veo que si tomo los puntos superiores, se sigue esa trayectoria de esfuerzo. Si tomo los puntos superiores. Y en cuanto a esfuerzos efectivos, resulta que es la misma trayectoria. Entonces sigo la misma trayectoria de esfuerzos, que es esa de. Muy bien, ahí está clara la situación. Entonces, ¿qué acabo de dibujar? Realmente he dibujado una otra situación. He dicho que para cada punto máximo, porque eso es lo que acabo de poner ahora, para cada punto máximo hay un valor aquí y estoy dibujando solo el punto. Y además hay un otro valor ahí y estoy dibujando ese punto. Y yo sé cuál es ese. Este de acá es claramente un medio del sigma 1 menos el sigma 3, es el radio de cada círculo. Ese es ese. Y este de acá es también clarísimo. Es un medio del sigma 1 más el sigma 3. Y como finalmente estoy dibujando solo ese punto, defino y digo, esto quiero que se llame T. Entonces esta relación va a ser T. Y este quiero que se llame S. Y aquí este eje va a ser S. Y si estoy hablando de esfuerzos efectivos, entonces voy a poner que es lo mismo, solo que en esfuerzos efectivos esto sale un medio de sigma 1' menos sigma 3', y esto le llamo T', nada más, es el punto máximo de un círculo, y este otro va a ser idéntico, va a ser un medio de sigma 1' menos sigma 3 más, quiero decir sigma 3', y esto le llamo S'. Entonces queda claro que también puedo dibujar T en función de S', y al poner S estoy hablando de solo los puntos, ya no tengo que ver los círculos, tengo que ver solo los puntos y la trayectoria que haya quedado dibujada. Y si hago esta diferencia, me queda también muy claro que al hacer esta diferencia, sigma 1 menos sigma 3, la presión de poros de aquí también está aquí, y como es una diferencia, se van las presiones de poros y queda lo total. Entonces realmente este eje está igual a T'. Y normalmente uno ya no dibuja T', sino que dibuja T. Entonces ahí pone T igual a T'. Perfecto. Y ahí está la relación de un triaxial CD en la trayectoria T en función de S. T en función de S me queda clarísima la trayectoria. De ahí en la consolidación y de ahí en la compresión. Y en cuanto a esfuerzos efectivos, de aquí a aquí en la consolidación y la misma en cuanto a la compresión. Y esto representa un triaxial consolidado drenado. ¿Y qué pasa si hacemos lo mismo, pero ahora en un triaxial que sea CU? Entonces igual otra vez parto de la idea de que tengo que dibujar tau en función de sigma'. Y que tengo que dibujar los puntos máximos de los círculos en función de T, que es igual a T', en función de S y S'. Puedo, ¿verdad? Entonces digo, voy a en la consolidación ir de la misma manera. En cuanto a trayectoria de esfuerzos, parto en 0 y llego a un sigma 3. Entonces los esfuerzos totales en la consolidación representan esa. En cuanto a los esfuerzos efectivos, idénticos, igual que antes, porque sigue siendo lo mismo, triaxial consolidado, y llego a ese.
Ahora veo los esfuerzos totales, círculos, y eso quiere decir que sigma 3 permanece constante y sigma 1 va aumentando y hasta un punto ahí. Sigma 1 permanece, va aumentando. Y ese es un círculo, parte de la trayectoria. Puedo dibujar más círculos. Y también puedo agarrar el punto central. Igual, otra vez decir, lo que voy a anotar aquí es el valor de S. Bueno, por supuesto que sí. Entonces ahí yo tengo una nueva trayectoria para varios puntos. La trayectoria de esfuerzos totales sigue esa de ahí y llego a ese valor. Y esa es una trayectoria de esfuerzos totales. Veo la anterior y digo, es la misma idea de esfuerzos totales. Muy bien, pero en esfuerzos efectivos no es lo mismo, obviamente. ¿Por qué no es lo mismo? Porque hay una presión de poros que se genera y el sigma 3 se mantiene constante. Entonces, menos la presión de poros, este sigma 3 va disminuyendo. Pero el sigma 1 va aumentando. Y en algún momento, en cualquiera de esos momentos, tenemos un sigma 3 y un sigma 1 que tocan la falla, entonces son especiales. ¿Cuál es la trayectoria que ha seguido hasta la falla? Es esa de ahí, porque disminuía el sigma 3', el sigma 1 iba aumentando. Entonces, si tomo solo los puntos centrales, es decir, un S' y un T o T', entonces sigue esa trayectoria en verde que está ahí. Y por supuesto, si un valor es total, este de acá, y este es el efectivo, entonces la diferencia es la presión de poros. Y como este es un círculo que toca la falla, ahí eleva la falla, y este es el total en la falla, por lo tanto esa presión de poros, la diferencia, es el valor de presión de poros en la falla. Muy bien, entonces, y ahora puedo ver cuál es la trayectoria de esfuerzos en el plano TS y en el plano TS' en un triaxial CU, y la anterior era en un triaxial CU. Pero tener estos planos es claro, que es trayectoria de esfuerzos es claro, solo entendiendo lo que pasa en un triaxial. Eso nos lleva a pensar en lo que puede suceder debajo de un edificio. Este es un edificio, en algún punto abajo nosotros estamos viendo la carga y decimos, ahí estamos en una arcilla y en una arcilla ponemos carga y la compresión que puede haber es no drenada. Entonces me invento cualquier punto, no es que me invente, cualquier punto, sé que hay una envolvente de falla y en el plano TS' sigue esa trayectoria. ¿Por qué? Porque es una compresión no drenada, ya he descubierto que esa es la trayectoria. Y si llega a la falla, listo. Pero si hubiese comprimido de forma drenada, tendría que ir en esta otra dirección, ¿no? Eso es lo que acabo de averiguar. Si comprime uno de forma drenada, línea verde va así. Si comprime de forma no drenada, línea verde va así. Entonces eso es lo que muestra aquí. No drenado así, drenado así, en cuanto a esfuerzos efectivos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si cargo un edificio y lo hago rápidamente, puedo llegar a la falla más rápidamente que si lo hago lentamente. Interesante. Vamos a explorar y explotar eso en mecánica de suelos 2. Ahora solo es una idea de que he entendido cómo se carga un elemento y lo he puesto a un edificio. Ahora obviamente hay más detrás, ¿no? Sobre capacidad de apoyo, pero en cuanto a esfuerzos y lo que es comprimir o cargar un suelo de forma no drenada, nos queda claro. Y si tenemos una excavación, lo que sucede es que se descarga. Y si se descarga, no he visto eso, pero aclaramos que la descarga viene en ese sentido, no drenada, al revés, y después la presión de poros vuelve a la anterior. Ya vamos a entender más, solo la idea es que en una excavación, si es que lo hago de forma drenada, me voy directo a la falla y de una forma no drenada, no. Entonces, mientras en un edificio el caso más desfavorable es cuando se carga el edificio rápidamente, en una excavación el caso más desfavorable es cuando se deja lentamente a largo plazo la excavación. Pero no importa mucho eso ahora, solo entendamos que eso se relaciona con lo que realmente pasa el suelo. Y cuando lleguemos a suelos 2, va a quedar muy claro lo que estamos hablando ahora en cuanto a excavaciones, taludes y en cuanto a fundaciones. Muy bien. Entonces, esa es la idea en cuanto a la trayectoria de esfuerzos en los planos T y S. Y además S' y S, ¿no? Nos ha quedado muy claro. Si solo es S', los efectivos, consolidación de ahí a ahí, y de ahí a ahí hasta una falla, estamos hablando de trayectoria de esfuerzos efectivos en un triaxial CD. Y este efectivos en un triaxial C. O si este es solo el triaxial CU, este es esfuerzos totales, y están las efectivas, y la diferencia es la presión de poros. Y este es el triaxial CU, y lo que realmente falta ahí en ese triaxial CU es marcar que esto además de S' tiene el plano S. ¿No? Pero esa es la idea en cuanto a trayectoria de esfuerzo. Y ahí llegamos a la idea de que mientras esta envolvente efectiva tocaba aquí, también lo hacía, o sea, también había falla, si vemos en el otro plano aquí, ¿verdad? Eso queda claro. Entonces, en este gráfico que ya hemos adelantado en la clase anterior, pues resulta que podemos nosotros ver estos puntos, y decimos están en la falla porque son el máximo del círculo en la falla. Y pasamos una envolvente por esos círculos, y resulta que los parámetros son A' y alfa', lo que ya hemos visto. Y adicionalmente, queda claro que están los puntos tangentes, y de ahí aparece para esa nueva envolvente los parámetros C y Φ', y está aquí la relación entre alfa y Φ. Y hemos dicho, apliquemos de una vez eso, apliquemos al ejemplo 6.13, donde el triaxial es CD, para hallar los parámetros C' y Φ' con esas rectas. Este otro que trae un triaxial CD, el 6.14, es igual, solo que se da el sigma 1 y el sigma 3, de donde se encuentran parámetros totales, y además están los parámetros efectivos cuando calculamos y restamos la presión de poros.
igual alguna relación de triángulos con un valor de U. Entonces ahora llegamos a un otro eje. He visto cómo funcionan las trayectorias en el eje sigma 1, sigma 3, total y efectivo. He visto cómo funcionan las trayectorias en el eje tau sigma. Inmediatamente pasado a los planos PSSP. Fácil de entender. Quiero definir que hay otros ejes. P. Igual hay ciertas trayectorias, igual hay una envolvente de falla. Definición: P es un tercio de sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. P' es un tercio de sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. P' es P menos U. Q', sigma 1 menos sigma 3, efectivo. Como U entre 1 y entre 3 es el mismo, entonces esto también es sigma 1 menos sigma 3, por lo tanto Q es igual a Q. Pero cuando aquí se pone Q' o Q es lo mismo. Cuando aquí se pone P' no es lo mismo. O sea, P' es P' y además P, que no es lo mismo. Y lo que estamos diciendo es que esta es una definición de nuevos ejes. T hace un rato era un medio de sigma 1 más sigma 3, entonces que aparezca un tercio de sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 no me extraña nada, ¿verdad? Y hace rato había un efectivo, ahí está el efectivo, y adicionalmente hace rato había un T, un medio de sigma 1 menos sigma 3, aquí es el doble, solo sigma 1 menos sigma 3, entonces no me extraña nada que haya un eje P', Q, Q. Como estamos hablando de triaxiales, ahí estamos hablando de que el sigma 2 y el sigma 3 alrededor, ¿no?, de la muestra son el mismo, se le llama sigma 3. Entonces aquí este sigma 2 también es sigma 3. Por eso, para un triaxial P, pensando en esta ecuación, es un tercio de sigma 1 más 2 veces sigma 3. También es lo mismo, solo que con sigma 2 igual a sigma 3. Y P' es un tercio de sigma 1 más 2 veces sigma 3. Y Q' sigue siendo la diferencia, igual a los totales, y Q igual a Q'. Definición aplicado al triaxial. Y ahora nosotros decimos, aplicando esa definición, vamos a querer ver todavía lo que involucra los valores de delta, las valores de variación. ¿Por qué queremos ver las variaciones? Porque hace rato yo necesité las variaciones para poder ver trayectorias, ¿verdad? Entonces digo, cualquier variación, si esto es P, la variación delta P es un tercio de delta sigma 1 más 2 veces delta sigma 3. Matemática. Final menos inicial equivale. En el prima lo propio, un tercio de delta sigma 1 prima más 2 veces delta sigma 3. Y si pulimos esto, pulimos comillas, decimos este valor de delta sigma 1 prima es delta sigma 1 menos delta U. Y este valor es 2, evidentemente, y aquí el delta sigma 3 menos delta U. Por lo tanto, a veces yo puedo decir, si delta U es 0, va, y eso es delta sigma 1 más 2. O a veces, si delta sigma 3 es 0, eso es delta sigma 1 menos 3 veces delta U. La clave es que esta es la definición, por lo que he aplicado en términos de total menos presión de poros, entiendo muy bien. Y el delta Q sigue siendo el delta sigma 1 menos el delta sigma 3. Entonces, pasar de aquí definiciones a variaciones es facilísimo. Ahora con esas variaciones las anoto aquí, copio nada más, ¿no?, lo que es la variación, y copio aquí y digo, ahora voy a ir a la consolidación. Y hoy ya se ha empezado por ahí en esta clase y digo, ¿qué significa la consolidación? Que hay un delta sigma 3 real mayor que 0. Que hay un delta 1, delta sigma 1 real igual al delta sigma 3. Eso sucede durante la consolidación, mayor que 0. Y que la presión de poros que se forme ahí dentro va a terminar siendo 0 porque hago la anticipación. Eso sucede durante la consolidación. Entonces me pregunto, en términos de esfuerzos totales para la consolidación, ¿qué va a suceder con los parámetros P? Entonces quiero el parámetro delta P y empiezo, delta P. Y aquí arriba está delta P, ¿dónde? Aquí delta P es un tercio de delta sigma 1 más 2 delta sigma 3. El delta sigma 3 es real y el delta sigma 1 es delta sigma 3. Ah, perfecto. Entonces, delta sigma 3 más 2 veces delta sigma 3, 3 veces delta sigma 3. Entre 3, delta sigma 3. Entonces es fácil escribir aquí que el delta P, el resultado es el delta sigma 3. ¿Y qué va a pasar con el delta Q? Es fácil de ver que es delta sigma 1 menos delta sigma 3. Y como son iguales, el delta Q es excelente. Entonces, yo veo ahí que eso quiere decir que el delta Q sea 0. Estoy partiendo de ahí en la consolidación y en esfuerzos totales en un triaxial. Estoy llegando a este valor, que es el delta sigma 3, y esa es la trayectoria de esfuerzos. Igual que el anterior, pensando en esto. Delta Q0 horizontal, delta P igual a delta sigma 3, de 0 hasta un valor de sigma 3, y eso ha hecho mi trayectoria de esfuerzos total. Y ahora pienso en los esfuerzos efectivos durante la consolidación. Y digo, en esfuerzos efectivos tengo que ver el delta P'. Y aquí está la ecuación, ahí arriba está la ecuación. ¿Dónde la marco? Aquí está, es esta de acá y esta de acá. En la consolidación el delta U es 0, inmediatamente me viene a esta ecuación la idea de poner el delta U es 0, el delta U es 0, por lo tanto esto es, y además el delta sigma 1 es igual al delta sigma 3, ¿verdad? Entonces inmediatamente digo que eso es delta sigma 1, delta sigma 3 más 2, 3 entre 3, entonces ahí aparece otra vez delta sigma 3, igual al delta P, el delta P' es igual al delta P. ¿Y cuánto será el delta Q'? Pues ya había dicho antes que el delta Q' es siempre igual al delta Q, y en este caso es 0. Entonces otra vez he venido de este valor hasta un valor de sigma 3 y la trayectoria de esfuerzos efectivos se da de esa manera hasta ese punto. ¿Está lista? La consolidación. En este plano QP', idéntico al plano PS. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos está listo, ya entiendo esa parte de la consolidación en este plano QP o PP. Y ahora agarro y digo, veré la compresión, cambio aquí, ¿no? Es idéntico, trayectoria de esfuerzos, consolidación, ahora trayectoria de esfuerzos, compresión. Ya he llegado aquí y obviamente igual sigo aplicando qué es delta P', delta Q, lo mismo de antes, porque son la definición, pero ahora durante la compresión sucede algo diferente acá. ¿Qué sucede? Que aumenta el esfuerzo desviador y produce un delta UD. En una compresión drenada eso es 0 y en una compresión no drenada eso es mayor que 0. Entonces pienso primero en lo drenado, delta UD es 0. ¿Qué
eso va a suceder en lo drenado. En cuanto a esfuerzos, sé que el delta sigma 3 se mantiene constante. No, el sigma 3 se mantiene constante, por lo tanto el delta sigma 3 es 0. Y aquí aparece un delta sigma 1, que es el esfuerzo desviador en cuanto a esfuerzos totales, y este definitivamente es mayor que 0 durante la compresión. Y como estoy hablando de una compresión no drenada, el delta UD es 0, ¿no? Eso me queda claro. Listo, entonces hago lo mismo que antes, solo que en esta nueva etapa con esas nuevas consideraciones. Y me pregunto, ¿cuánto será delta P? Entonces recurro a la ecuación que me muestra qué es delta P. Y delta P me dice es un tercio de delta sigma 1 más 2 veces delta sigma 3, pero delta sigma 3 en la compresión es 0. Entonces, con toda confianza, puedo yo decir, en este caso, esto es 0. Entonces, ¿qué ha quedado para delta P? Que sea un tercio de delta sigma 1. Delta sigma 1 es un valor real, ahí está, igual al delta sigma D, y así, de esa manera, queda muy claro que el delta P en esta situación es igual a un tercio del delta sigma 1. Y eso me lleva a querer saber cuánto va a ser el delta Q. El delta Q es el delta sigma 1 menos el delta sigma 3. Y otra vez, este valor es 0 en esta compresión. Por lo tanto, el delta sigma 1 es delta sigma 1. Y si divido para hallar la pendiente, el delta Q con el delta P, al hacer la división, claramente eso sale 3. Excelente. Y digo, durante la compresión drenada, se nota que la trayectoria de esfuerzos va de allí, sigue allí en cuanto a esfuerzos totales. Y se nota que esa pendiente es 3 en relación a delta Q con un delta P de 1. Ahí está, delta Q sobre delta P. Y quiero saber lo mismo de esfuerzos efectivos. ¿Qué va a suceder en cuanto a esfuerzos efectivos? Y digo, el delta P', otra vez recurro a la ecuación de delta P' y la veo aquí, y me dice, en cuanto al delta P', sé que el delta U es 0. Y además sé que el delta sigma 3 es también 0. Entonces, en ese caso, el delta U es 0 y el delta sigma 3 es 0. Entonces, es muy claro que el delta P' es un tercio del valor del delta sigma 1. Y el delta Q va a ser igual al anterior, el delta sigma 3 0, porque siempre el delta Q' es igual al delta Q. Entonces, ya calculé antes el delta Q, es delta sigma 1. Y otra vez hago la pendiente y digo, la pendiente entre delta Q' con delta P' es 3. ¿Qué quiere decir eso? He seguido una trayectoria desde el punto anterior que está aquí. Y he seguido una trayectoria idéntica a la total en este triaxial CD y la pendiente ahí sigue siendo 3. Y así puedo saber cuál es la trayectoria en este plano QP. ¿De qué ensayo? El triaxial CD. Y por último viene la compresión. ¿Pero qué compresión? No drenada. Por eso delta UD mayor que 0 y decimos, eso quiere decir que el esfuerzo lateral es otra vez el delta sigma 3 igual a 0, dejamos el sigma 3 igual, pero sí aparece un delta sigma 1 igual al delta sigma D mayor que 0 y dentro se genera una presión de poros delta UD mayor que 0. Entonces hago lo mismo de siempre. Durante esta compresión, ¿cuánto será el delta P? Entonces una vez más pongo el delta P durante esta compresión. ¿Cuánto? Igual busco acá el delta P, igual del delta sigma 3 es 0, entonces este valor es un tercio del delta sigma 1. Facilito. Durante la compresión no drenada. ¿Y cuánto será el delta Q? El delta Q es otra vez delta sigma 1 menos delta sigma 3, este valor es 0, entonces eso es delta sigma 1. Y otra vez hago la relación delta Q sobre delta P, y que ha resultado en la relación delta Q sobre delta P, que ese valor es 3. Entonces una vez más, yo estaba aquí al final de la consolidación, y la trayectoria de esfuerzos totales resulta esa de ahí hasta un cierto punto. Y otra vez la pendiente es muy clara, la pendiente 3 aquí y 1 acá. Y este es el ensayo triaxial C en esfuerzos totales. Y ahora pienso en esfuerzos efectivos. Si pienso en esfuerzos efectivos, entonces digo, también hay un delta P', quiero saber qué pasa con ese delta P'. Y recurro acá y digo que es 0, el delta sigma 3, ese es 0. Pero el delta 1, por lo tanto, eso termina siendo un tercio del delta sigma 1 menos 3 veces el delta 1, ¿verdad? Y el valor del delta Q es prima, que es igual al delta Q, la misma idea, solo digo, en ese caso, es el de arriba, delta sigma Q. Entonces igual puedo hacer la diferencia y lo que voy a tener es, obviamente, la pendiente que haya acá. ¿Por qué? Porque el valor de P', cuando va aumentando U, va disminuyendo y Q va aumentando. Entonces otra vez tengo yo esta trayectoria, mejor pongo eso y pongo otra vez tengo yo esta trayectoria. Pero ahora la pendiente es la diferencia entre delta Q y delta P. Entonces, ¿cuánto va a salir esa diferencia entre delta Q y delta P? Es fácil, es el valor de 3 veces por delta sigma 1 dividido entre delta sigma 1 menos 3 veces delta 1. Entonces, la presión de poros influye en esa trayectoria. Y sé exactamente cuál es la trayectoria. Ahí está la pendiente para los diferentes valores de delta U que se van generando. Yo conozco esa trayectoria. Y ahí está la trayectoria de esfuerzos para una compresión no drenada. El esfuerzo total tiene una pendiente claramente definida. El esfuerzo efectivo, otra claramente definida. Y la diferencia, por supuesto, total menos efectivo es la presión de poros. Si llegamos a la falla, entonces estamos en una envolvente. Aquí no se llega a la falla. Si continuamos y llegamos a ese punto, llegamos a una falla que define una nueva envolvente de falla en QP'. Pero eso vamos a ver en la siguiente clase. Ahora la clave es que entendamos esas trayectorias de esfuerzos.